Bueno, vamos a entrar en la plática el día de hoy, que fue muy creativo y le puse por título Feliz Aniversario. Feliz aniversario. Y quiero hablar con ustedes algunas cosas sencillas el día de hoy acerca de por qué celebrar un aniversario, por qué recordar año con año el inicio de Vástago Epicentro Phoenix. Y lo primero es que en un aniversario celebramos el pasado y el futuro. Esa sería la primera parte, creo que es parte de tu bosquejo. En un aniversario celebramos el pasado y el futuro. Celebramos nuestra historia, eso es nuestro pasado, pero también celebramos las promesas de Dios acerca del futuro. Los aniversarios nos llevan a mirar simultáneamente hacia atrás y hacia adelante. Nos ayudan a mirar dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Piensa por un momento en el aniversario que celebras con tu esposa, por ejemplo, cuando cumplen años de casado. Haces precisamente eso, recuerdas tu pasado. A veces en esa cena de aniversario, ¿verdad? Recordamos cuando nos conocimos, recordamos cuando nos pusimos de novios, cuando le pediste que se casara contigo. Hablan de los hijos que ya llegaron, pero al mismo tiempo empezamos a soñar acerca del futuro, de los planes del futuro, de lo que nos gustaría hacer. Eso sucede en los aniversarios. Y lo mismo sucede cuando celebramos un aniversario como iglesia. Y sabes que esta idea de recordar el pasado y de ver hacia el futuro es también parte de la cultura de la Biblia. La Biblia nos ayuda, nos dirige, mejor dicho, a recordar el pasado, obviamente de una manera correcta, y de mirar hacia el futuro. Los escritores de la Biblia hacían, por ejemplo, esto de recordar el pasado y de ver el futuro cuando escribían las genealogías. ¿Cuántas veces te has propuesto leer la Biblia en el año y andas bien animado? Hasta que llegas a los libros de las cronologías, ¿verdad? De las genealogías. Y este fue papá de este y este fue papá de este, y unos nombres bien raros, ¿no? Y tú te quedas, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué alguien escribiría genealogía tras genealogía? A nosotros no se nos hace interesante, a nosotros se nos hace como parte de lo más difícil de la Biblia. Pero algo que nosotros no entendemos es que para el judío esa es la historia de su familia. Cuando el judío lee las genealogías, él está leyendo acerca de sus antepasados, acerca de dónde viene, acerca de su familia, de su clan, de su tribu, ¿sí? Y eso es lo que hacían los judíos cuando escribían las genealogías, ¿verdad? Porque estas hablaban de su pasado, pero al mismo tiempo hablaban de las promesas del futuro. Y quiero ver algunos puntos el día de hoy que un aniversario nos permite hacer. Número uno, nos enseña la importancia de encontrarnos en la historia, ¿sí? Cuando los hebreos leían las genealogías, como decía ahorita, se encontraban en ellas. Entre los nombres de esas genealogías estaban los nombres de sus padres y de sus familias. Así que para ellos el leer las genealogías no era algo antipersonal, era muy personal. Yo no sé si tú, ahora que es muy común, ¿verdad? Hacerte ¿cómo se dice? Tu árbol genealógico, hacerte tu prueba de ADN, saber de dónde vienes. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Sí? ¿No? ¿No tantos? Yo y tú, Pati, lo hicimos acá. Nos animamos a hacerlo, es muy interesante, porque te empiezas a dar cuenta de dónde vienes, quiénes fueron tus antepasados, ¿sí? Por ejemplo, yo y Pati no sabíamos que Pati es francesa. Francesa mexicana acá, ¿no? Yo soy 47% nativo, soy indio pues. ¿Sí? Pero cuando vemos las genealogías, nos vemos en ellas. Por lo menos eso hacía el pueblo judío. Nosotros tenemos, tristemente, nosotros como hispanos, a lo mejor si yo te pregunto acerca de tus antepasados, ¿cuántas generaciones sabes tú de tus antepasados? A lo mejor tu abuelo, tu bisabuelo, y déjale de contar, ¿verdad? A los que bien les fue,
o los más jóvenes pueden decir a lo mejor 3, 4 generaciones, pero un judío podía saber decenas de generaciones antes de ellos. Así que cuando ellos leían las genealogías, como dije otra vez, era muy personal. Entre los nombres estaban los nombres de sus padres y de sus familias. De esta manera ellos reafirmaban su identidad, ¿sí? Se veían a sí mismos en las historias de la Biblia. Se veían siendo liberados de la esclavitud en Egipto, recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí, conquistando la tierra prometida, porque ellos sabían que al leer la historia de sus padres estaban leyendo su historia. Esa era su identidad como nación. Hablaba de quién ellos eran. Los judíos se encontraban en la historia, y un aniversario nos permite encontrarnos en la historia, en este caso en la historia de una iglesia. Y la pregunta, ¿verdad? Si tú estás aquí, tienes algún tiempo en Epicentro, es si tú estás en la historia de Epicentro. ¿Te encuentras en la historia de Epicentro? ¿Te sientes parte de la historia de Epicentro? Y no sé cuál sea tu situación, si te sientes o no te sientes, pero déjame decirte algo. Nos encontramos en la historia cuando somos parte, ¿sí? Mientras nuestro corazón esté aislado, mientras no nos unamos, mientras no formemos parte, no nos vamos a contar en la historia. La historia de Epicentro no es la historia del pastor de Epicentro. La historia del Epicentro, como decía David ahorita, es la historia de todos nosotros, de todos los que contribuimos, de ti que contribuyes cada semana con tu servicio, con tu tiempo, con tu dinero. Pero para encontrarnos en la historia tenemos que formar parte, tenemos que ser parte. Pero ¿cómo somos parte? ¿Cómo llegas a una iglesia y eres parte? Simplemente sentándote cada domingo, disfrutando la música, escuchando la plática y luego irte rápidamente cuando se termine la reunión. ¿Así formamos parte de una iglesia? No, así llegas a una iglesia, pero no te deberías de quedar ahí. Somos parte cuando nos volvemos visibles. En otras palabras, cuando las personas nos empiezan a conocer. Es una buena señal si tú estás siendo parte de una iglesia, cuando por lo menos 4 o 5 personas de la iglesia saben quién eres, conocen tu nombre, saben cómo te llamas. En una iglesia como Epicentro, ¿verdad? Tal vez es posible, pero no sucede que toda la gente sepa tu nombre. Pero al mismo tiempo no deberías de ser un desconocido. La gente debería de saber quién eres. Entonces somos parte cuando nos volvemos visibles, cuando la gente nos conoce. Somos parte cuando servimos, cuando contribuimos. Somos parte cuando somos generosos, cuando damos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero. Somos parte cuando nos involucramos en la vida de otros. Ahora sí te puedo preguntar, ¿te encuentras en la historia de Epicentro? Y la forma de saber si estás en la forma de Epicentro, número 1 es, ¿soy conocido? ¿La gente sabe quién soy? ¿La gente me ubica? O por lo menos algunas personas me ubican, me conocen por nombre, ¿sí? ¿Sirvo? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy contribuyendo? ¿Soy generoso con mi tiempo, con mi dinero? ¿Estoy involucrado en la vida de otros? ¿A qué me refiero con eso? ¿Has ayudado a alguien de la congregación en momentos difíciles? Y eso tiene mucho que ver con nuestros grupos Conéctate, ¿verdad? Que es lo que nos permite ser conocidos, que es lo que nos permite vivir la comunidad verdaderamente. Y es muy emocionante cuando escuchas las historias de los grupos Conéctate, ¿verdad? Cuando alguien se enferma, cuando alguna familia enfrenta alguna dificultad, el saber que hay familias en Epicentro que están con ellos, que los acompañan, que se involucran en sus vidas. Involucrarnos en las vidas de los demás significa servirles. Tenemos que encontrarnos en la historia. Y déjenme decirle algo que sucedió esta semana, que yo lo tomé como una afirmación, pero al mismo tiempo como un mandato de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pon la foto. Esa iglesia es una iglesia que se fundó aquí en Litchfield
en 1919. De hecho, este fin de semana está cumpliendo 100 años de haber sido fundada. Y nos llegó una invitación a nosotros como pastores, pero también a toda la iglesia, porque van a celebrar esos 100 años del aniversario de esta iglesia. Pero en la invitación me contaron o cuentan un poco de la historia de esta iglesia. Y si la buscas en internet la encuentras. Y la historia de esta iglesia es que esta iglesia es la iglesia Santo Tomás de Aquinas, que era una misión católica que empezó aquí en la ciudad de Litchfield en 1919. Pero lo interesante de esta historia es que esta misión estaba enfocada a la población hispana del oeste de Phoenix, de West Valley, ¿sí? Había sido hecha para ministrar, para alcanzar a los trabajadores de la tierra, hispanos, su gran mayoría mexicanos. Así que cuando piensas tú en el origen de esta iglesia, tiene que ver con la comunidad hispana aquí, en esta área. Esta congregación, pasaron los años, creció y en 1987 se movieron a este lugar donde tú y yo estamos. Este edificio es el edificio que en algún momento fue la iglesia Santo Tomás de Aquinas. Y 100 años después de que esta iglesia, casi 100 años, 95 años, de que esta iglesia se fundó como una iglesia para hispanos, llegamos nosotros, hace 5 años. Llegamos nosotros como Vástago Epicentro, una congregación de hispanos, compramos el edificio y estamos haciendo iglesia para hispanos. Obviamente ya no somos Santo Tomás de Aquinas, ¿verdad? Somos Vástago Epicentro, pero mientras leía la historia, mientras leía la carta, sentí de parte de Dios la afirmación a lo que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo el mandato a seguir adelante, de servir a la comunidad hispana, de que ese sueño, esa visión que originó esta iglesia y que fue el motor para empezar esa iglesia, siga siendo el motor en nosotros. Tenemos que encontrarnos en la historia y esto fue un punto que creo que debe de animarnos. Número 2, en un aniversario celebramos comunidad. Esta es otra de las cosas que suceden cuando celebramos un aniversario. Una genealogía, pensando en las genealogías de la Biblia, es parte de un todo, ¿sí? Es parte de una nación. Lo que hace a una generación tan valiosa, la genealogía tan valiosa, es que es parte de algo más grande que ella misma. Y tú y yo, todos los que estamos aquí, necesitamos ser parte de una historia más grande que nuestra propia historia. Todos nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, que no somos una isla, que un hombre o una mujer no deben de ser y no son una isla. Somos parte de algo más. Somos parte del cuerpo de Cristo. Así como el judío, ¿verdad?, el hebreo, leía las genealogías y encontraba tal vez a sus padres, a sus abuelos en esa genealogía, ¿sí? Y ellos se daban cuenta cómo sus padres y sus abuelos eran parte de esa unidad más grande que era una nación. Lo mismo nos debe de suceder a nosotros en la celebración de un aniversario. Tenemos que entender que somos parte de algo más grande que nosotros. Eres parte de una iglesia, eres parte de una comunidad. Y la razón por qué Dios planeó que fuéramos iglesia, que fuéramos su comunidad, es porque la iglesia refleja el carácter de Dios. Tú y yo conocemos a Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un aspecto de Dios difícil de explicar, que conocemos como la Trinidad, y es esta idea de que Dios es un solo Dios, pero está compuesto por 3 personas. No son 3 dioses, es un solo Dios compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Si quieres que yo te lo explique, no podré, es muy difícil explicar la Trinidad, pero es lo que creemos, es lo que aceptamos. Y tú y yo creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido una relación de amor, de comunión eternamente. Dios no nos creó a nosotros porque Él no tenía quien lo amara, o porque Él no tenía quien amar, o porque Él no tenía quien le sirviera, o Él no tenía quien servir, o porque Él no tenía a quien dar honor, o no tenía quien le diera honor a Él. Porque lo que la Biblia nos deja saber es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han amado, se han servido, se han honrado por la eternidad. Así que cuando Dios nos crea para que tú y yo seamos parte de esa comunidad. No porque Él necesite algo, no porque Él necesite algo de nosotros, sino nos crea para que tú y yo seamos parte de su comunidad, parte de su familia. Y cuando somos parte de la iglesia, ¿verdad? Estamos aceptando esa realidad y convirtiéndonos parte de su cuerpo, de su iglesia. En los últimos años se han hecho estudios acerca de si es beneficioso ser parte de una iglesia, si te ayuda a ser parte de una iglesia. Y estos estudios son simplemente sociales, psicológicos, pero fíjate lo que dicen los estudios. Los estudios dicen que las personas que son parte de una iglesia, una parte activa de una iglesia, viven más años, son más saludables, tienen niveles más bajos de depresión y ansiedad, tienen menos problemas de alta presión y menos embolias. Tienen menos problemas extremos porque se sienten responsables ante otras personas. Cuando pensamos en la iglesia trae muchos beneficios a nuestra vida. En la iglesia encontramos amigos, en la iglesia encontramos una familia, en la iglesia encontramos personas que cuidan de nosotros y personas de las cuales tú puedes cuidar. Personas que oran por ti y personas por las cuales tú puedes orar. Y por último, en un aniversario celebramos el crecimiento. Celebramos tu crecimiento personal y espiritual. Tal vez cuando tú analices tu vida, tú pienses, híjole, es que no estoy donde debería de estar. No soy tan maduro como debería de ser. No he crecido tanto como me gustaría haber crecido. Y creo que a lo mejor tendríamos razón todos al sentirnos de esa manera. Pero sin duda has crecido. Sin duda no eres el mismo que cuando llegaste a Epicentro. El ver a personas que llegaron maltratadas de su corazón, con matrimonios destruidos, con problemas que les habían quitado la esperanza, y verlos después de unos 2 años, de un par de años transformados, llenos de vida y de esperanza, eso es motivo de celebración. ¿Sí? Ustedes siempre han escuchado cuando nosotros hablamos del crecimiento espiritual, decimos que el crecimiento espiritual no es una línea recta hasta arriba. Nos gustaría que fuera así, ¿verdad? Siempre pensar que vamos de esta manera. Pero el crecimiento espiritual se ve más así. Subimos y de repente bajamos. Pero gracias a Dios no bajamos hasta acá. Subimos, bajamos, volvemos a subir, volvemos a bajar, volvemos a subir. Y al final la línea ascendente se mantiene. Pero en esa línea ascendente hay algunos baches. Hay algunos momentos de duda, de dificultad, aún de fracaso, aún de falla. Pero aún cuando enfrentamos todo eso, podemos voltear a ver nuestra vida y darnos cuenta que el crecimiento se está dando, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos adolescentes y sentías que no crecías, verdad? Te ibas y te parabas dentro del espejo, te medías con tus hermanos, te medías en la puerta, ¿verdad? Te tenías marcado ahí y tú sentías que no crecías. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba tu tío que tenía algunos años sin verte? No te conocía, ¿verdad? O siempre, ¿cómo has crecido? Ya tienes 30 años, ¿cómo has crecido? Para los lados. Le estoy diciendo al Señor que ya no quiero hacer así, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestro crecimiento, pero los demás sí se dan cuenta de nuestro crecimiento. A lo mejor tú piensas, estoy en Epicentro, estoy en la iglesia y no crezco. No te creas tu propia historia.
Acércate, ten amigos que te puedan decir si estás creciendo, si ha habido cambios en tu vida. Y te vas a sorprender que tal vez las personas a tu alrededor te van a decir, si has crecido, si has cambiado, si te estás convirtiendo en una mejor persona. Pero por eso necesitamos ser parte de una comunidad. En un aniversario celebramos tu vida, celebramos tu crecimiento, celebramos la esperanza. Celebramos a tu familia, celebramos la importancia de la familia, la importancia del matrimonio y de los hijos. El cristianismo es esperanza, es vivir viendo y caminando hacia adelante. Por eso en los aniversarios no solamente vemos nuestra historia, no solamente vemos nuestro pasado desde una perspectiva positiva, sino que vemos hacia adelante. El cristianismo tiene esta cualidad que nos permite ver hacia el pasado sin tener una actitud de pesimismo, pero ver con mucha esperanza hacia el futuro. Sí es cierto que en nuestro pasado se encuentran todos nuestros errores, en nuestro pasado se encuentra todo nuestro pecado, pero ¿sabes qué? En tu pasado también se encuentra tu encuentro con Dios. En tu pasado también se encuentra el día que decidiste seguir a Jesús, invitar a Jesús en tu corazón. Y tal vez sucedió aquí en Epicentro. Es parte de tu historia. Así que cuando tú y yo volteamos hacia el pasado, podemos ver no solamente lo malo que ha pasado en nuestras vidas, sino todo lo bueno que ha pasado en nuestras vidas, empezando con conocer a Jesús, con invitarlo a nuestro corazón. Pero al mismo tiempo el cristianismo nos enfoca hacia el futuro. El cristianismo es una fe en movimiento, es una fe que ve hacia adelante. Jesús nos dijo: vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio por todo el mundo. De gracia recibisteis, dar de gracia. ¿Sí? Esa es la naturaleza del evangelio. Tenemos una responsabilidad para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro. Volviendo a la historia de las genealogías, cuando el hebreo leía sus genealogías, las genealogías de su familia, de su clan, de su tribu, algo que ellos detectaban, no solamente en la genealogía, sino en las historias de esos libros, es que miraban lo que cierta generación había contribuido por el futuro de la nación. ¿Sí? Los hebreos podían leer cuando sus antepasados llegaron a la tierra prometida, por ejemplo. Ellos podían leer cuando sus abuelos, sus bisabuelos habían tomado armas y habían derrotado a sus enemigos. Podían leer las historias de los héroes de la nación, pero también de los mártires de la nación. Podían leer las historias de aquellos que habían contribuido para que su nación fuera una realidad, para que su nación se haya establecido, haya crecido, se haya fortalecido. Y cuando tú y yo pensamos en nosotros mismos, cuando tú y yo pensamos en lo que nosotros estamos haciendo, tú y yo debemos de contribuir. Tu generación debe de contribuir al futuro de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia y cómo será la iglesia? Porque tú eres parte de ella. Estamos esforzándonos por ser iglesia que pueda bendecir a nuestros hijos. Estamos esforzándonos por dejarle a nuestros hijos una mejor iglesia, a nuestros nietos una mejor iglesia. Y a veces cuando tú y yo nos aislamos y no entendemos que somos parte de algo más grande, no vemos la relevancia de ser parte de la iglesia, no vemos la importancia de ser parte de la iglesia, pero cada generación es importante. ¿Sí? Personas que fueron parte de la iglesia cristiana hace 100 años, hace 50 años, ¿verdad? Contribuyeron, ayudaron para que tú y yo podamos estar aquí. Así que cuando tú y yo hacemos nuestro trabajo, tú y yo aseguramos que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos van a poder ser parte de la iglesia. Pero tú y yo tenemos que tomar nuestro papel, tenemos que tomar nuestro lugar. Tú eres iglesia
O tú haces iglesia, sí, para tu beneficio principalmente, pero también para el beneficio de generaciones venideras. Tenemos una responsabilidad para la ciudad, para la comunidad hispana aquí en Phoenix. En un aniversario afirmamos que debemos vivir vidas en crecimiento y movimiento. Tenemos que vivir para los demás, para los que vendrán, para el futuro. Y por último, un aniversario es también la oportunidad de tomar una decisión. ¿Por qué no te pones de pie?